Hola, buenas tardes. Yo soy María Elena García Muslera y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura de Nutrición Aplicada. Estoy en la clase del doctor Jesús Omar Díaz Rivas en la materia de Investigación en Nutrición 2. Y esta es mi actividad de asignación a cargo del docente. Les voy a hablar de mi proyecto, que es sobre el amaranto. El nombre de mi proyecto es El amaranto como alimento funcional en el beneficio de la alimentación en niños de edad de preescolar en la Ciudad de México durante el periodo escolar del 2019 al 2020. ¿Por qué escogí este periodo? Bueno, tengo un hijo que precisamente estaba en la preescolar en estos años antes de la pandemia y se daban unos desayunos por parte del DIF donde incluían unas barras de amaranto. Me di cuenta que había muchos niños con desnutrición, ya sea con obesidad o estaban muy bajos de peso. No siempre estaban dispuestos a aceptar las galletas de la mar, se les daba. Como resumen de mi proyecto, se ha considerado el amaranto como una fuente nutricional en la alimentación de los menores de edad preescolar, debido a sus propiedades nutracéuticas y su valor energético que aportan calidad de nutrientes en esta etapa de crecimiento, debido a que en esta etapa pueden alcanzar picos máximos de desarrollo y crecimiento en su organismo. Se conoce que este alimento es utilizado desde la época precolombina por civilizaciones como la maya, la azteca y la inca. Además de los valores nutricionales que aporta como vitaminas, que son la A, B, C, B1, B2, B3 y ácido fólico, y minerales como el calcio, hierro y fósforo, sin dejar de mencionar la lisina, que es un aminoácido en alta concentración en el amaranto. Como introducción, el amaranto tiene un alto valor nutritivo por su alto contenido de proteínas y aminoácidos y minerales. Se siembra en una baja escala y por ello los investigadores no han desarrollado un material genético que pueda ser calificado como variedad. Es una hierba anual que productora de pequeñas semillas en abundancia. Estas semillas tienen propiedades particulares que, aunque no siendo gramíneas, se pueden conservar por tiempo prolongado sin que pierdan sus propiedades. Después de varios estudios se ha llegado a la conclusión de que las especies de semillas comestibles se reducen a Amaranthus hypochondriacus, Amaranthaceatus y Amaranthus creuntus. De las tres especies anteriores, solo el Amaranthus creuntus y Amaranthus hypochondriacus se cultivan en México y Guatemala y el Amaranthus en Sudamérica. Marroquín Santa Marina nos dice que indican que una de las características más importantes del amaranto es sin duda su alto valor nutritivo, y se menciona que el grano de amaranto contiene alrededor del 17% de proteínas. Su importancia no radica solo en la cantidad, sino en la calidad de la proteína, ya que presenta un excelente balance de aminoácidos. El consumo del amaranto contribuye a regular los procesos para la obtención de energía en el cuerpo. En especial participa sobre el metabolismo de la glucosa y de la insulina. Además, es importante para evitar las enfermedades como la celíaca, que consiste en diversas alteraciones del sistema inmune que impiden el consumo de gluten. Se caracteriza por una sensibilidad a las fracciones de prolaminas de los cereales, particularmente la hipersensibilidad a las gliadinas del trigo. La metodología que usé para mi investigación fue de diseño mixto, ya que es cualitativa y cuantitativa, de tipo descriptiva con dirección transversal cuasi experimental, ya que solo se observa la aceptación del alimento con amaranto en el desayuno escolar en los niños de preescolar, aunque no se puede controlar variables como las alergias al alimento o la negación a aceptar el alimento debido a su sabor. Hice una encuesta para 18 niños donde se les preguntaron su talla, su peso, se sacó su índice de masa corporal, se hizo una evaluación de su estado nutricional
y se les hizo preguntas como si conocían el amaranto, si les gustaba en su desayuno, si sabían por qué se les administraba el amaranto, los beneficios que esto traía, la energía que sentían al consumirlo, y otras preguntas para la variabilidad de sabores, de formas de dárselos, varios guisados, o en licuados, o en galletas. Esa fue mi encuesta. Aquí muestro cómo con una gráfica comparativa, la cantidad de niños, su peso y talla son variables, pero hay unos picos muy notorios como aquí y aquí arriba y abajo, donde muestran que hay niños con demasiada obesidad o niños muy desnutridos. Hice un cálculo con el chi cuadrado donde se toman como referencia si conocían el beneficio del amaranto en su dieta y la energía que ésta aportaba, dando como resultado pues no fue un resultado muy notorio. Los niños están en una ¿cómo mencionarlo? Sí saben que el amaranto es bueno para su salud, que les da energía, que mejora su condición física. Sin embargo, no es muy notorio o no es muy relevante al resultado de mi investigación. Lo comparé con otros estudios, como el de Calderón Martínez en su tesis, que expone que hizo unos experimentos en una población infantil igual de preescolar y sí observó que mejoraban su peso y su talla al cabo de 5 meses. Otro estudio de tesis de Calva Cruz realiza un estudio sobre la microbiota intestinal en los niños de edad preescolar con características de desnutrición. Y en ese experimento se anexaron 4 gramos de amaranto reventado durante 3 meses. Los niños no presentaban patologías adicionales al consumir el amaranto, pero se notó una disminución relativa de bacterias Alistipes, Putretinis, Bacteroides coprocola y Bacteroides stercosis, lo que hacía que se disminuyera su inflamación intestinal y no hubiera casos de colitis. Como conclusión, pues mi hipótesis es nula. No encontré una relación entre el índice de masa corporal y los hábitos nutricionales en los menores. Las frecuencias no mostraron una variación importante que marquen los hábitos alimenticios de incluir en los desayunos escolares las barras de amaranto. Como hipótesis alternativa, aunque la implementación de un alimento de calidad como el amaranto en los niños a la hora de su desayuno, se necesita reforzar con educación nutricional a ellos y a sus padres para ofrecer una alimentación balanceada que los ayude a que estén mejor nutridos, que tengan un peso ideal y no estén con deficiencia de nutrientes. Como decisión aunada a seguir a las campañas de educación nutricional didácticas que se puedan dar en las escuelas, para que quede grabada en la memoria colectiva de los niños y de sus cuidadores y se siga promoviendo la actividad física para mejorar la salud e ir corrigiendo constantemente por medio de consultas e intervenciones educacionales en las escuelas y centros de salud para poder evaluar un cambio significativo. Le agradezco mucho, doctor, su interés con nosotros como grupo y quedo a sus órdenes. Gracias.